Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos la primera meditación de este retiro haciendo la oración con el Señor mediante las bienaventuranzas. Yo diría bienaventuranzas 2, podríamos llamarle, puesto que el año pasado comentamos con el Señor, estuvimos dialogando sobre la primera parte de las bienaventuranzas, sobre algunas de las bienaventuranzas. Entonces hoy nos vamos a fijar más en el segundo bloque. Es la primera parte del Sermón de la Montaña, que tiene lugar no exactamente en el comienzo de la predicación del Señor, de la predicación pública, pero casi en el comienzo. Jesús subió al monte, se sentó, se acercaron los discípulos y entonces le enseñó bienaventurados. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran. Y ahora vienen las bienaventuranzas que querría que fueran objeto de este rato de oración. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, esto ya no es una bienaventuranza, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Hoy he querido leer esta última frase, este último versículo, el versículo 12 del capítulo 5 de San Mateo. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Digo, he querido leerlo porque me parece que resume, condensa muy bien toda la enseñanza de las bienaventuranzas. Como ya veíamos el año pasado, en este inicio, en esta incoación del Sermón del Monte, hay por una parte una llamada a la alegría, una promesa de alegría, de felicidad, bienaventurados, dichosos, pero un tanto contradictoria, porque luego los dichosos son personas que a los ojos de los hombres no lo pasan bien. Y aquí está la clave para entender esta dicotomía. Alegraos y regocijaos, no porque el cristiano tenga que disfrutar con el sufrimiento. El cristiano no es, un masoquista, ¿no? Alguien que vaya buscando el sufrir, no. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el reino de los cielos. De la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Si os fijáis, en cierto modo, el Señor está anticipando al inicio de su vida pública el final de su vida. Aquello que será como la corona de toda su actuación en esta tierra, que es la pasión, muerte
resurrección y ascensión al cielo. Si nosotros, los cristianos, contemplamos la pasión y la contemplamos como diciendo, este es el árbol de la cruz en el que estuvo colgada la salvación del mundo, es porque la historia no acabó ahí. La historia la historia acabará con la segunda venida del Hijo del Hombre. Pero la Pascua de Jesús termina con la resurrección y la ascensión al cielo 40 días después. Bienaventurados los que tenéis hambre y sed de justicia, fijaos, porque ellos quedarán saciados. Los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bueno, si vamos analizando en concreto, o sea, este es el marco, lo que he dicho hasta ahora es el marco de todas las bienaventuranzas, de estas también. Y yo diría que de estas de una manera especial. Pero, pasando ya al detalle, habla el Señor de justicia, de misericordia, y si hacemos un paréntesis, quitamos de en medio esta bienaventuranza de los limpios de corazón, después habla de trabajar por la paz, perseguido por causa de la justicia. Bueno, y la última esa, cuando bienaventurados cuando se insulten y persigan por mi causa, nos está dando también, me parece que es también interesante. Fijaros que aquí, en estas bienaventuranzas, me parece que el Señor nos está hablando de no tener miedo a proclamar el nombre del Señor allí donde estemos. Una proclamación del nombre del Señor que no es meramente, podríamos decir, espiritualista. No se trata solo de que no tengamos miedos, no sé, a rezar, en fin. Quizá habéis visto, y no lo digo como algo negativo, sino al revés, algo positivo. Digo, quizás habéis visto, yo recuerdo que me impresionó bastante la primera vez que crucé la frontera española, franco-española, fue por la Junquera, y en esa época pues había todavía frontera. Bueno, ahora no sé si, hace mucho tiempo que no he pasado por ahí, no sé si los puestos fronterizos están en pie o no, pero en ese momento sí que había los carabineros, que eran los que estaban en la frontera española, y después la gendarmerie française, los franceses, que te miraban, que tal, en fin, creo que iba en autobús y entonces entraron y vieron lo que teníamos, dejábamos de tener, en fin, había frontera. Bueno, y había por lo tanto que esperar. Y recuerdo que me llamó la atención en la espera, que había muchos coches por ahí, unos cuantos musulmanes que estaban con sus esterillas rezando, haciendo sus oraciones. Supongo que dirigidos hacia la Meca, eso ya no me acuerdo. Bien, cuando estamos hablando, cuando Jesús habla de dar testimonio, fijaros, no habla solo de la oración, y no, es más, aquí no está hablando tanto de la oración, hambre y sed de justicia. Es verdad que esta justicia, el justo, no es solo el que ama la justicia humana, es también la justicia divina. Pero qué duda cabe que en el caso del cristiano, el dar testimonio de la fe y el no tener miedo a dar testimonio de la fe, le llevará a meterse en la defensa de los demás, defender los valores del resto de las personas. Recuerdo que me contaron que en una ocasión había un investigador que estaba en una universidad
en su laboratorio, pues investigando lo que fuera, es lo de menos. Bueno, sí sé lo que estaba investigando, pero no lo voy a decir ahora. Y oyó un tumulto fuera, tan alto, tan grande, que se asomó a ver qué pasaba. Bueno, y entonces pues vio que pretendían culpar sin culpa, porque él había podido ser testigo antes del hecho, a un gitano, de un gitanillo, un niño, de una fechoría que había sucedido, de un robo. Llegaba por ahí la Guardia Civil, entonces, pues no sé si todavía llevaba tricornio o no, acabo de ver una foto de la entrada de don Pablo Barrachina, el obispo, como obispo en Orihuela, está por ahí la Guardia Civil con tricornio, y don Pablo Barrachina con sombrero de teja. Creo que no veremos ni tricornios ni tejas el próximo sábado, pero bueno, es igual. Bueno, pues entonces este hombre, viendo que pasaba esto, bajó a defender a ese chico. Que no, este no estaba haciendo nada de esto, bueno, pues porque él había estado con él en ese momento, esto no es así, en fin. Y efectivamente no era él, ¿no? Le podéis revisar y ver. Total que, gracias al testimonio de este profesor universitario, este chico pues fue liberado, no le pasó nada. Defender la justicia. Y a este señor, al profesor universitario, los padres del tal gitano y demás, cuando se enteraron, gitano era de raza gitana, pues muy contento, lo nombraron pano de la tribu gitana. Pano es algo así como el consultor máximo, de tal manera que a partir de ese momento él era el que tenía que, bueno, cualquier cosa venían a consultarle y le dieron una vara de mando. Bueno, no digo yo ahora que os tengáis que meter con gitanos o gitanas, tal, pero hambre y sed de justicia nos tiene que llevar a cada uno de nosotros pues a no tener miedo a meternos en problemas sociales y procurar que la justicia reine en la sociedad. Pero claro, la justicia, aquí a continuación viene los misericordiosos. Cuando hablo de justicia, me gusta recordar un mensaje para el Día de la Paz, que es el día 1 de enero de cada año de Juan Pablo II. En concreto, el mensaje que escribió para el año, que escribió durante el año 2001 para el año 2002. El año 2001, en septiembre, el 11 de septiembre, habían tenido lugar el atentado de las Torres Gemelas. No sé si todas vosotras pues recordáis ese momento. Lo recuerdo perfectamente, estaba en Albacete y estaba en un centro como este, pero allí en Albacete, y cuando regresé a mi casa pues vi que todo el mundo estaba viendo la televisión y me resultó extraño a media tarde que hace esta gente viendo la televisión y bueno, efectivamente es que estaban retransmitiendo el atentado de las Torres Gemelas. En concreto, creo que no me acuerdo muy bien, francamente, pero me parece que era el momento en que impactaba el segundo avión. Bueno, aquello conmocionó al mundo. Se clamaba venganza contra el malvado. Y Juan Pablo II escribió un mensaje para el año siguiente, muy poco después, que decía: no hay paz sin justicia. Para que haya paz tiene que haber justicia.
No puede haber paz ocultando las cosas y con el dicho aquel, todo el mundo es bueno. No. La injusticia instaura un dislocamiento social que tiene que ser sanado. Cada hueso tiene que volver a su lugar. En cierto modo, eso es lo que explica el dolor y el sufrimiento. El pecado original, la injusticia producida por el pecado original. No hay paz sin justicia. Hay que luchar por la justicia. Pero, seguía diciendo, pero no hay justicia sin perdón. Ah, qué interesante. El que tiene hambre y sed de justicia tiene que ser misericordioso. El que tiene hambre y sed de la verdadera justicia tiene que tener entrañas de misericordia, como el corazón de Cristo, que claro que tiene hambre y sed de justicia, y viene al mundo precisamente para restaurar la justicia original, pero con misericordia, no con venganzas, no con odio. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues quiere decir que aquello que se habla de olvidar, ¿no? El perdón está muy ligado al olvido, pero no tanto al olvido del hecho material como al olvido de la ofensa. Perdonar es olvidar la ofensa, es borrar la ofensa. El hecho material a veces hay que recordarlo, claro. Bueno, claro, me parece que es claro. Para poner los medios y evitar pues que los malos, entre comillas, los que tienen aviesas intenciones, se hagan con el mundo. Claro, la justicia requiere de la misericordia. Esto solo es posible si tenemos el corazón limpio. Así entra la siguiente bienaventuranza. Son los limpios de corazón, los puros, pero puros, no entendáis pureza como equivalente a castidad, sino pureza como equivalente a santidad, a rectitud de intención. Es el que puede ser misericordioso, el que puede tener entrañas de misericordia, y por lo tanto el que buscará de verdad la justicia y trabajará por la paz. Bienaventurados los que trabajen por la paz. Y ya vemos cómo todo esto está íntimamente entrelazado. Pero muchas veces aquel que busca la justicia de manera misericordiosa, con un corazón limpio y por lo tanto trabajando por la paz, es perseguido por muchos motivos. A veces porque hay personas que pretenden trabajar por la justicia sin ser misericordiosos, vengativos, y entonces llaman tonto o débil o lo que sea aquel que quiere ser misericordioso. Otros buscan una falsa misericordia que confunden con el ser bonachón y no luchan por conseguir una justicia verdadera, por reparar el mal. Y eso tampoco es válido. Fijaos que a Jesús le costó el derramar hasta la última gota de su sangre, restaurar la justicia. Otros, claro, hacen esto, pero, y en definitiva, el fondo de la cuestión es que se hace esto con un corazón no limpio, con falta de rectitud de intención. A veces lo que se pretende no es restaurar la justicia. Bueno, piénsalo tú misma, porque no estés pensando solo en, no sé, en la paz entre la justicia entre Ucrania y Rusia, no, en tu entorno, a todos los niveles. A veces se socapa de justicia
lo que se buscan son los propios intereses. Socapa de bien, lo que busco es mi beneficio, el bien propio. Hay falta de rectitud de intención, hay falta de limpieza de corazón. Y entonces, claro, en lugar de trabajar por la paz, hay gente que aparentemente busca la justicia. Bueno, esa gente podemos ser tú y yo, ¿eh? Estamos aquí haciendo la oración y un poco examinándonos si vamos por ahí. Pero que en realidad no estén trabajando por la paz, están trabajando por su propio yo, por su propio beneficio, ¿verdad? Y persiguen, y a veces podemos hacer también nosotros, a aquellos que trabajan por una justicia misericordiosa con limpieza de corazón. Esto que estamos diciendo, que estamos hablando aquí con el Señor en este diálogo, no lo interprete solo en clave, porque a veces cuando se habla de justicia y tal, podemos estar tentados a entenderlo, por decirlo así, en clave macrosocial, ¿no? Aplícalo a todos los niveles. Trabajar por la justicia con corazón misericordioso y limpio, por tanto, y causando paz a tu alrededor, en tu familia. ¿Cuántos padres son injustos en sus casas? A la hora, por ejemplo, de distribuir deberes. O cuántos esposos o esposas también son injustos. Y no distribuyen las cosas con rectitud de intención, porque no están actuando con limpieza de corazón. Lo que les mueve es imponerse al otro, o a la otra, o a los hijos, o querer el propio bien, sin pensar en el bien, digo, de los hijos, familia, tanto la familia pequeña como la familia en sentido más, la familia extendida, que podríamos decir. Aplícalo esto también a tu trabajo. Es bueno tener reivindicaciones profesionales, sí, claro, pero ¿busca la justicia? ¿O estás buscando, no sé, tu propia, entre comillas, realización, pero una realización a base de utilizar a los demás como peldaños? Hombre, así tan en sentido estricto es difícil que lo hagamos, ¿no? Pero a veces se pueden ir mezclando cosas. Aplica esto también a la vida social. Tus amigas, amigos. A la vida social en un sentido también, bueno, nos relacionamos, no, que no es profesional, pero sino más bien es social, pues nos relacionamos tenemos relaciones con mucha gente, ¿no? Desde que podemos ir a comprar a un comercio o hacer un contrato de un seguro. Bueno, tampoco tengo que contaros mi vida, pero en fin, es que iba a decir que hoy yo he hecho un contrato a la ITV. Muy contento porque he tardado muy poco en hacer la ITV. Fue como César. Veni vidi vinci. Bien, estupendo. Bueno, pues si vas a la ITV, pues cómo tratas a los empleados. Bueno, si todo va bien, no hay problema. El problema está cuando de pronto hay no sé, te han citado a y cuarto, por decir algo, y son y cuarto, pero una hora después, y todavía estás ahí esperando. Sí, no digo yo que no reclames, pero ¿cómo lo haces? ¿Qué vas buscando al reclamar? Bueno, digo la ITV o cualquier cosa, ¿no? Lo haces con limpieza de corazón, vas buscando la paz social. Porque claro, la paz social no es solo que no haya lío, porque si no,
los malvados, por decirlo así, se harían con el mundo. Bueno, seguimos con las relaciones, con más ámbitos. También tenemos ese ámbito de la política, donde también tenemos que intervenir. El ámbito de la religión. El manifestarnos, claro, como los que somos. Pero bueno, también sin avasallar, sin ir buscando, pues, el apantallar a nadie, con caridad. Y eso, bueno, pues, si nos insultan o si dicen bienaventurados, cuando os insulten, os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Claro, aquí ya se ve que la clave para actuar así, para entrelazar todas estas bienaventuranzas, es actuar por Jesús. Tener una finalidad sobrenatural, en definitiva. Bueno, podíamos seguir aquí mucho más, tenemos que terminar. Vamos a terminar acudiendo a la Santísima Virgen. Ella, que no tuvo ningún tipo de respeto humano para estar ahí al pie de la cruz, cuando todos estaban insultando al Señor. Pero sin ella insultar a nadie. Yo creo que ella se estaría uniendo a lo que Jesús estaba diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ella, que es la mujer mansa, humilde, pero fuerte, nos puede enseñar a vivir de manera recia y a la vez amable este último grupo de bienaventuranzas que os invito a que meditéis a lo largo de este mes tranquilamente y vayáis examinándoos y aplicando a vuestra vida lo que el Espíritu Santo os vaya suscitando. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Él. Examen. Acto de presencia de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La experiencia de la misericordia infinita que Dios tiene conmigo me mueve a tener con los de mi alrededor un corazón de carne y no de piedra. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Cuido mi corazón para ver a cada persona como la ve Dios, en toda su integridad, dignidad, etc. Fomento el amor y el cariño con las personas que convivo o tengo más cerca.
Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Con qué detalles procuro crear a mi alrededor un ambiente sereno, acogedor y alegre, para que en mi hogar todos se encuentren a gusto. Quizá éramos ciegos o sordos o lisiados o heríamos a muerto, y la palabra del Señor nos ha levantado de nuestra postración. Le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho conmigo, y estoy convencida de que Él puede hacer lo mismo en otras almas. Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, a los cuales ha llamado conforme a su designio. Procuro descubrir detrás de todo lo que sucede, también en los acontecimientos imprevistos, la mano providente de mi Padre Dios. Pido al Señor crecer interiormente en caridad, esperanza y fe en las situaciones adversas. Alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos. Fomento en mi alma la alegría de ser hijo de Dios y procuro transmitirla a los demás. Jesús le dijo: Yo iré y le curaré. Pero el centurión le respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Al meditar los milagros del Señor, ¿soy audaz como el centurión de Cafarnaún, que pide con una fe viva? ¿Pido esa misma fe para mi cónyuge, mis hijos, mis amigos? Acto de contrición. Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor Sagramentado. Segundo tema que vamos a tratar en este retiro es la fe, podríamos decir. Fe viva y operativa. Como la fe suele considerarse una luz que ilumina nuestra alma y nos hace ver las cosas de otra manera, es decir, a la manera de Dios, los milagros que Jesucristo realiza curando a ciegos, las curaciones de ciegos, pues suelen comentarlas los padres de la Iglesia y otros autores espirituales, relacionándolas con la fe. Yo quisiera comentar aquí, delante del Señor, y en nuestra oración, insisto, pues, dos curaciones,
Una nos la trae San Lucas y la otra San Juan. Quiero comparar un poco esas dos curaciones. La primera es la de Bartimeo, el hijo de Timeo, un ciego que pedía limosna en el camino, posiblemente muy cerca de las puertas de Jericó. El otro es un ciego de nacimiento que también mendigaba, en este caso en Jerusalén. Es significativa la contraposición, porque Bartimeo está en Jericó. Jericó es considerada como una ciudad en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, como una ciudad, iba a decir, de pecado, ¿no? Porque es el sitio comercial donde había un poco de todo. Jericó está abajo, junto al Jordán. Sin embargo, Jerusalén, que está en la altura, es la ciudad donde estaba el templo, es la ciudad de Dios. Tanto en un lugar como en otro hay ciegos, gente que no ve, y no solo ciegos materiales, sino también ciegos del alma, lo cual quizá estos dos ciegos que nos plantean los evangelistas nos están diciendo en la situación en la que están, nos está diciendo que puede haber ciegos en todas partes, digo, personas sin fe cerca y lejos de la Iglesia. Y dentro de la Iglesia, en lugares más altos y en lugares más bajos. Y claro, como no se trata solo de una fe teórica, pues tener una fe operativa y verdadera, pues nos puede suceder no tenerla, carecer de ella, independientemente del tiempo que llevemos siguiendo al Señor o del encargo que tengamos dentro de la Iglesia, o del sacramento, como en mi caso, el sacerdocio que hayamos recibido. Porque podemos estar, si no ciegos, un poco con la vista nublada, con cataratas, y viendo las cosas, pues, mates. Bartimeo, cuando Jesús pasaba, empezó a gritar: «Hijo de David, ten compasión de mí». Y cuando los demás le regañaban para que se callara, él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». En el caso del ciego de nacimiento, no sabemos que éste dijera nada. Más bien son los apóstoles los que empiezan a comentarle a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús le regaña, ¿no? Y es él el que toma la iniciativa. Escupió en el suelo, etcétera. También es curioso, ¿verdad? Visto así simbólicamente, el que está en el lugar de pecado, en la ciudad más mundanizada, es el que busca la luz. El que está en Jerusalén está ahí tan a gusto, pidiendo limosna y sin descubrir, sin pedir nada al maestro. Quizá esto nos puede recordar aquella frase dura, fuerte del Evangelio, en la que Jesús increpa a los bienpensantes de su época diciendo: «Las prostitutas y publicanos os precederán en el reino de los cielos». Y son un aldabonazo
para que nosotros, que entiendo que las que estáis aquí, pues estáis intentando ser buenas cristianas, estáis intentando cumplir los mandamientos, en fin, y hacer el bien, no miréis por encima del hombro a aquellas otras personas, compañeras o compañeros, que quizá, pues, no están tan dentro de la Iglesia. Y que, por nuestra parte, como el ciego, digamos, el ciego Bartimeo, salgamos, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Que no seamos indiferentes, como el ciego de nacimiento, que está ahí tranquilamente y no le dice nada a Jesús. Pregúntate tú, yo me doy cuenta de mis necesidades respecto a la fe operativa, a la operatividad de mi fe, a la necesidad de tener una fe más viva. O pienso que, bueno, tampoco hay que exagerar. En el caso del Bartimeo, Jesús le llama, ¿qué quieres que haga? También es curioso, ¿verdad?, que Jesús le pregunte, ¿qué quieres que haga? Tienes un ciego, Señor. ¿Por qué le preguntas qué quieres que haga? ¿Qué va a querer? Señor, que vea. Qué buena ejaculatoria para que la repetamos muchas veces cuando nos parezca que la fe flaquea. También aquella otra ejaculatoria sacada de la Escritura que le gustaba tanto a San José María, creo, pero auméntame la fe. Oración que hizo un padre que pedía la curación de su hijo a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿crees? Y él, creo, pero auméntame la fe. Señor, que vea. Señor, auméntame la fe. Y entonces Jesús directamente recobra la vista. Tu fe te ha curado. La fuerza de la fe. Empieza a ver de una manera distinta. Recobró la vista y lo siguió glorificando a Dios. El ciego de nacimiento, que no había pedido nada, requirió como una especie de, iba a decir parafernalia, ¿no? Una especie de puesta en escena para curarse. Jesús escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó al ciego, y para que hiciera algo, bueno, al menos así lo entiendo yo, le dice, ve, lávate en la piscina de Siloé y verás. Bueno, no le dijo que iba a pasar, pero él fue, se lavó y volvió con vista. Y entonces todos se admiran. ¿No era este el que se sentaba a pedir? El mismo. Otros, no es, se le parece. Bueno, ahora con esto de las mascarillas, el otro día en la despedida de don Jesús Murgui en Orihuela vi a un sacerdote con mascarilla, claro. Y me dije, me parece, pero no, este está más gordito. El confinamiento y demás no le ha podido engordar tanto. Bueno, luego pensé que había tenido un cáncer, vamos, lo tiene todavía, y el tratamiento quizás le había hinchado. Sí, era él. Creo que nos ha pasado a todos, ¿verdad? ¿Será él? ¿O será ella? Yo creo que lo de será ella tiene incluso más emoción, porque con el cambio de pelados y de cosas, pues es más emocionante. Bueno, en fin, pero esto empiezan a decir, no es él, se le parece, pero él decía, soy yo. Fijaros que al final el Señor, la fe, es un don de Dios, que hay que pedirlo, o que se nos da, pero el Señor siempre requiere una respuesta.
tanto en un caso como en otro, tienen que hacer algo. En un caso ya está claro, fue el Bartimeo el que está dando gritos, Señor, que vea. En el otro caso, ve y límpiate. Hay algunos, hay como en esto de la fe y de la gracia, hay dos extremos, ¿no? Los pelagianos, y que son los que piensan que podemos conseguir la fe a fuerza de brazos, estudiando o razonando, y no, la fe es un don de Dios, y hay que pedirlo, y es un don inmerecido, por decirlo así, por lo tanto hay que pedirlo con humildad, y con perseverancia, como el Bartimeo. Y por lo menos, si no lo pedimos, tenemos que ir a lavarnos para quitarnos lo que tengamos en los ojos, ese barro de los ojos, que bueno, es barro liberador en este caso. Aunque claro, es un milagro, ¿no? Hay algunos racionalistas que este milagro del ciego de nacimiento dicen, no, es que había un colirio, una sustancia curativa en el barro y entonces se curó así. Sí, vale. Hazlo tú, a ver si curas a alguien. Alguien que empiece, coge barro y empapúzaselo en los ojos. Barro de Jerusalén. Bueno, en fin, lo digo porque a veces las explicaciones racionales que se dan de los milagros son más irracionales que las explicaciones puramente sobrenaturales. Es decir, no sabemos cómo pasó, fue un milagro. Bueno, pues siguiendo con esto, hay que poner de nuestra parte, tienes que poner de tu parte si quieres aumentar tu fe. ¿Y qué es lo que tienes que poner? Yo diría lo primero es confianza en la providencia de Dios. Y precisamente, especialmente cuando no lo entiendas, cuando no entiendas alguna circunstancia. Esas circunstancias que te rompen esquemas, por decirlo así, acontecimientos previstos o imprevistos que nos contrarían, son circunstancias que cuando las sabemos ver con visión sobrenatural, nos ayudan a cimentar nuestra fe. Y ese verlo con visión sobrenatural suele implicar el abandono. Señor, tú lo quieres, yo también. Esto lo puedes aplicar a todos, a dificultades familiares, o a veces malos entendidos, problemas, digamos, laborales, problemas económicos, en fin, lo que sea. Esas cosas, cuando sabemos llevarlas bien, se convierten en escalones, o sea, de ser muros que nos impiden avanzar, se convierten en escalones que nos permiten subir hasta las alturas de la vida espiritual. Y la fe, vista así, cuando tenemos esa fe, entonces será realidad en nuestra vida, o sea, aquello que decía San Pablo, para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. San José María reducía esto diciendo omnia in bonum, todo para bien. Fíjate que no decía ni San Pablo ni San José María que todo es bueno. Entonces diría omnia bona sunt, no, omnia in bonum, todo para bien. La ceguera de estos dos hombres era un mal, pero fue un mal para bien, para que se manifestara la gloria de Dios, para que creciera su fe, etcétera, para que otros muchos creyeran.
ciertamente tampoco podemos pretender entender, o sea, aceptar estas contrariedades y también las cosas buenas, ¿no? Porque también las cosas buenas, hay que verlas con fe para que nos ayuden. Si no, las cosas buenas que no sucedan a veces nos pueden llenar de soberbia, de orgullo, alejarnos de la verdadera pobreza, del desprendimiento, etcétera, ¿no? Lo bueno y lo malo, cuando lo vamos viendo con fe, pues en sí mismo no es que sea espiritualmente bueno, ¿no? Sino es ocasión para que nos identifiquemos más con Jesucristo. Todo para bien, pero medio para. Los medios, bueno, sabes que muchas veces los medios no son precisamente agradables ni buenos. Medios a veces pues son complejos, ¿no? Pensando ahora el que tiene que pasar por una oposición para conseguir una plaza. La oposición, bueno, si a uno le encanta opositar, pues nada, sea una cosa buena. En general no le gusta a la gente hacer exámenes, en general. O una operación quirúrgica, pues para solucionar un problema. Bueno, podríamos seguir diciendo otros muchos elementos. Vamos a terminar mirando a la Santísima Virgen. Estamos hablando de la fe. María nunca perdió la fe, nunca estuvo ciega espiritualmente. Pensamos que tampoco lo estuvo materialmente. Pero sí que su fe fue creciendo poco a poco. De hecho, el evangelista San Lucas, en la vida de infancia, dice varias veces que María no comprendió aquello. No comprendió, por ejemplo, que Jesús se quedara en el templo. Y no comprende otras cosas, pero ¿qué es lo que hace ella? No te lo digo porque nos viene también muy bien a nosotros. María guardaba estas cosas en su corazón considerándolas, y podemos añadir considerándolas en la presencia de Dios. Cuando no entiendas algo, haz eso. Considéralas en la presencia de Dios. Quizá llévalas a la dirección espiritual, a la oración. Señor, que vea. También procura estudiar. María me parece que es un ejemplo de muchas cosas, de todo, pero María muy concretamente es un ejemplo de fe para nosotros. Bienaventurada tú que has creído lo que se te ha dicho de parte de Dios. Este fue el elogio de Isabel a María. Quédate con él en la cabeza. Considéralo. Y pídele a ella que también se pueda decir de cada uno de nosotros, bienaventurado, bienaventurada, porque has creído lo que se te ha dicho de parte de Dios. Una vez terminada la meditación, quiero hacer un pequeño apéndice. Es que os animo como casi siempre, pues que salgáis con algún pequeño propósito. Creo que os vendrá muy bien. Salir con algún pequeño propósito de este retiro. Un propósito que luego, a lo largo del mes, pues vayáis considerando, contemplando, para que os vaya ayudando a pareceros un poquito más a Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí.
Oh Dios, que en este sacramento admirable nos has dejado el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, Bendito sea su santo nombre. bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. bendito sea el nombre de Jesús, Bendito sea el nombre de Jesús. bendito sea su sacratísimo corazón, Bendito sea su santísimo corazón. bendita sea su preciosísima sangre, Bendita sea su preciosísima sangre. bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. bendita sea su santa e inmaculada concepción, Bendita sea su santa e inmaculada concepción. bendita sea su gloriosa asunción, Bendita sea su preciosa Asunción. bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. bendito sea San José, su castísimo esposo, Bendito sea San José, su castísimo esposo. bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios, santo. Alabado Sea el santísimo sacramento.